Bueno. Entonces vamos a ver ahora un video que tiene que ver con el ensayo de rotura a flexión de probetas prismáticas de hormigón, pero tengan cuidado que acá va a citar que la medida de la probeta es de 10 por 10 centímetros por 40, cuando en verdad nuestra reglamentación nos habla acerca de probetas de 15 por 15 por 50. Entonces tengamos en cuenta esa particularidad. Se ve el video, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a dar comienzo con él. Bueno. Bueno, no es ni más no más que eso, pero que en definitiva nos permite interpretar cómo se lleva a cabo el ensayo en esa viga prismática y que, bueno, una vez que nosotros conocemos las cargas de rotura, como les dije, determinamos el momento de rotura, determinamos a partir de la geometría de la probeta su módulo resistente, su W o su S, y con ello el módulo de rotura, es decir, cuál ha sido la resistencia a tracción indirecta que tiene ese hormigón a partir de un ensayo de flexión. Otra forma de determinar la resistencia a tracción de manera indirecta es a través de este ensayo particular que se llama el ensayo de tracción por compresión diametral. ¿Qué significa eso? Que a una probeta cilíndrica le vamos a aplicar una carga lineal en su parte superior y en su parte inferior, ahora se me ha ido el nombre, no sé si es la generatriz, en una de sus generatrices, bueno, si no me corrigen, se aplica una carga lineal de compresión y esa carga de compresión da lugar a una falla por tracción de la probeta, determinándose así a partir de una ecuación, que es la que está planteada acá, la determinación de la fuerza de tracción indirecta a partir de este ensayo de compresión. Fue un ensayo diseñado por un ingeniero brasileño, Lobo Carneiro, y que se lo conoce también como ensayo Brasil. Bueno, la velocidad de ensayo está establecida en este rango, y bueno, lo que se ocasiona toda vez que rompemos la probeta es como dos medias cañas, a partir de las cuales, y a partir de las cargas obtenidas, obtenemos esa fuerza de tracción. ¿Cómo se obtiene esa fuerza de tracción? Bueno, es 2 veces la carga de rotura dividido el diámetro de la probeta, dividido la longitud de la probeta y dividido la constante pi. Pi por diámetro por L en el denominador. Y en el numerador, 2 veces la carga de rotura. Bien, y esa es la forma en que se determina de manera indirecta la tracción a compresión. También vamos a ver un pequeño videito. Si no lo ven, me avisan, y si lo ven, nada. Los equipos necesarios son prensa hidráulica, capacidad 3000 kN, calibrador, cilindros de prueba 100 por 200 milímetros, tiras de rodamiento, soporte. Se obtienen las medidas
medidas del diámetro y longitud promedio del espécimen. Se dibuja una línea diametral en el espécimen para asegurarnos que éste se encuentre en el mismo plano axial en todo momento. Se puede usar un soporte como ayuda. Se coloca la tira de rodamiento auxiliar dentro del soporte. Posteriormente, se coloca el cilindro verificando que éste se encuentre centrado. Colocamos la siguiente tira de rodamiento auxiliar para después aplicar la tapa del soporte. Se comprueba que todo se encuentra alineado para que de esta manera la fuerza de tracción se encuentre a lo largo de todo el cilindro. Aplicamos una carga continua y sin impacto, con una fuerza de 0,7 a 1,4 megapascales sobre minuto. Se obtiene el dato de la máxima carga aplicada indicada por la máquina y asimismo notar el tipo de fractura que aparece en el hormigón. Una vez finalizada la prueba, la máquina nos da la carga máxima y la resistencia máxima a la que se vio sometido el hormigón. De igual manera, el gráfico de carga y tiempo. Se calcula la resistencia máxima a ruptura. P es la carga máxima aplicada, L la longitud promedio y D el diámetro promedio encontrados previamente. Bueno. Bueno, vieron cómo es el ensayo. El ensayo es simple. Bueno, las velocidades de carga creo que se correspondían con lo que decía ahí la locutora. Y bueno, no es ni más que eso, se colocan acá esas banditas de madera, que es para lograr una distribución lineal y adecuada de esas cargas de compresión sobre la probeta. Bueno, esa es otra forma indirecta de valorar la resistencia a tracción. ¿A través de qué? De cargas de compresión. Así como en el caso anterior era a través de flexión, en este caso a través de compresión. ¿Todo por qué? Porque es difícil de llevar a cabo el ensayo de tracción directa. No obstante ello, se han hecho ensayos de tracción directa y se han, diríamos, hecho correlaciones, se han relacionado parámetros mecánicos del hormigón en términos de módulo de elasticidad, en términos de resistencia a compresión, en términos de resistencia a tracción, hecho con los tres ensayos que hemos comentado. Uno de ellos que no hemos mostrado porque es difícil de llevar a cabo, pero se han hecho y se han podido correlacionar. Esto a través del código europeo, el código modelo del año 90. Bueno, y acá que vemos, por ejemplo, que esa determinación de la resistencia a tracción, si es llevada a cabo por un ensayo de flexión, bueno, el módulo de rotura o los esfuerzos de tracción por flexión dan lugar a resultados, ¿sí?, mayores en términos de tracción que lo que puede llevar a cabo un ensayo de tracción directa. Por eso aparecen estas curvas de correlación. ¿Y eso cómo manejamos estas curvas de correlación? Bueno, por ejemplo, un hormigón que tiene una resistencia a compresión de 30 megapascales, ¿sí?, intersecto el ensayo de tracción directa y me está indicando que ese hormigón por tracción directa está en el orden de los 2,9 a 3 megapascales de resistencia a tracción. Insisto, en un hormigón que tenía 30 megapascales de resistencia a compresión. En ese mismo hormigón, si hubiera hecho el ensayo de tracción por compresión diametral, el esfuerzo de tracción hubiera sido un poco mayor. Y mayor aún si hubiera hecho el ensayo de flexión. Bueno, estas son las formas de establecer
estos valores correlacionales, estos valores determinados con ensayos distintos. Y alguien me preguntó al principio cuál era la relación existente entre la resistencia a tracción directa del hormigón, la tracción propiamente dicha, respecto de la resistencia a compresión. Bueno, esos valores están en el orden de entre el 7 al 12%. En ese rango de entre el 7 y el 12% es donde está generalmente establecido el valor de la resistencia a tracción respecto de la resistencia a compresión. Insisto, la resistencia a tracción en general se encuentra entre el 7 y el 12% de la resistencia a compresión. Y lo podemos ver acá. En un hormigón H30 dijimos que casi estamos en el orden de los 3 megapascales de resistencia a tracción. Estamos hablando del 10%. Si vamos a un hormigón mucho más resistente, por ejemplo 70 megapascales, ¿sí? Estamos hablando de algo así como 5 megapascales. Ya no estamos en el 5%, en el 10%, perdón, sino que estamos un poco menos, porque el 10% hubiera significado 7 megapascales, y en este caso tenemos 5. Entonces estamos hablando de ahí que sería el 7%. Y en un hormigón mucho menos resistente, como puede ser 10 megapascales, esperen que admite alguien, hay admitido a alguien que quedó afuera. Bueno, perdón. Y en un hormigón menos resistente, ¿sí? Por ejemplo, 10 megapascales, su capacidad en tracción es 1,2, es decir, el 12%. Entonces, mientras más resistente va siendo el hormigón, ¿sí? Esa relación va siendo un poco menor. Ya deja de ser del 12%, como está en este extremo, para pasar a ser un 7%. Por lo tanto, la relación de resistencia a tracción directa respecto de la de compresión está en el orden de entre el 7 al 12%. No me acuerdo quién me había preguntado eso al principio. Pero si está entre nosotros todavía, que se identifique. Sí, yo, profe. Bien, entonces ahí está, quedó claro entonces cuál es la relación. Sí, sí, gracias. Entre el 7 y el 12%. Bien. Ya para ir finalizando como comentarios finales, podemos decir de que el hormigón en estado endurecido presenta características muy favorables, lo cual hace que el mismo sea utilizado masivamente en las construcciones civiles. ¿Y por qué? Porque es un material muy noble, porque se ajusta convenientemente a las diversas formas que pretendamos darle, en términos de su encofrado, porque es un material fácilmente elaborable. Bueno, por diversas razones hacen que sea un material ampliamente utilizado. Podemos decir que sus resistencias más relevantes en estado endurecido, sus propiedades, perdón, más relevantes en estado endurecido son la resistencia y la durabilidad. También hemos visto cómo distintas características influyen significativamente en el comportamiento de ese hormigón en estado endurecido. Llámese relación agua-cemento, llámese tipo de cemento, llámese la característica de los agregados, la compactación, el curado. Hay diversas razones que pueden afectar esas propiedades del hormigón en estado endurecido. Bien, que de todos los ensayos que vimos, el ensayo de resistencia a compresión es el método preferido para poder valorar la calidad de un hormigón. Preferido porque representa la acción a la cual pretendemos que esté el hormigón actuando, porque su bondad es la de resistir esfuerzos de compresión, porque es un ensayo muy expeditivo, fácil de interpretar, no resulta caro de llevar a cabo la materialización y moldeo de probetas. Bien, y porque los códigos y reglamentos se basan fundamentalmente en esa resistencia a compresión para poder evaluar la calidad del hormigón. Es decir, cuando nosotros valoremos la calidad en términos de saber si aceptamos o rechazamos un hormigón, si bien hay otras propiedades que nos van a permitir aceptar o rechazar un hormigón,
la resistencia es una de las propiedades que más ampliamente están difundidas para poder llevar a cabo esa aceptación o rechazo del hormigón. Esa resistencia a compresión, a partir del moldeo de probetas, nos permite entonces llevar a cabo esa determinación que estábamos comentando. Bien. Y por último vamos a presentar aquellas actividades que ustedes tienen que llevar a cabo. Bueno, como actividad preliminar, debieran investigar qué dice el reglamento SIRSOC 201 acerca de ensayos para verificar la resistencia especificada. ¿Qué nos dice en ese apartado en particular? ¿Qué nos investiguen ustedes? ¿Qué hay que hacer cuando, o qué nos impone el reglamento llevar a cabo para cuando queramos evaluar la resistencia especificada a través de ensayos? ¿Qué tenemos que hacer? Y una vez que hagamos esa investigación, podremos indicar cómo se define el resultado de un ensayo y con qué siglas se lo representa. Bien, cuando hablamos de un ensayo, ¿de qué estamos hablando? De un ensayo me refiero de resistencia a compresión. Aquel ensayo o aquellos ensayos que nos permiten evaluar la resistencia especificada. ¿Qué hablamos cuando hablamos del resultado de un ensayo? ¿Cómo está conformado el resultado de un ensayo? ¿Y cuáles son las siglas que lo identifican? Así como nosotros decimos que F'C es la resistencia especificada, investiguemos cuál es la sigla que referencia a un ensayo. Bien. Indicar también cuántas probetas, como mínimo, forman parte de una muestra y qué condiciones deben reunir los resultados de esa muestra para que ese ensayo sea válido, para no rechazar ese ensayo. Indicar también qué representa F'Cm3 y cómo se determina. Todo esto lo van a encontrar en el reglamento. Bien, una vez hecha esa investigación, pasemos a una segunda etapa, que tiene que ver con un ejercicio práctico, muy simple, pero que los va a ir incursionando a ustedes acerca de lo que tenemos que hacer más adelante. Bien, y eso tiene que ver que hay una determinada obra donde se obtuvieron muestras que formaban parte de un lote, todos, diríamos, palabras o referencias que a ustedes les puede despertar el interés. ¿Qué es lo que es muestra? ¿Qué es lo que es lote? Y de esas muestras, extraídas de un lote, hemos moldeado probetas que fueron ensayadas a compresión. En este caso se trata de probetas normalizadas, las chicas, las de 100 por 200, cuya identificación hemos utilizado este PNI, donde el N representa el número de la muestra en orden cronológico. Es decir, la muestra 1 fue obtenida antes que la muestra 2, y la muestra 2 fue obtenida antes que la 3, pero después que la 1. O sea, hay un ordenamiento cronológico de cómo fue obteniendo yo las muestras. ¿Por qué eso es importante? Cuando ustedes vayan investigando van a encontrar por qué es relevante tener un ordenamiento cronológico de cómo fueron extraídas las muestras. Y el índice I nos identifica a la probeta que forma parte de una muestra. Podrán ser 2, podrán ser 3. Entonces tenemos que identificar dentro de esa muestra a una de las probetas que lo forman y a la otra probeta que forma parte de esa muestra. Bien, los resultados obtenidos de este ensayo virtual que estamos llevando a cabo se presentan a continuación. Tengan en cuenta que la carga de rotura para cada una de las probetas que estamos indicando, ¿sí? Está acá, es el valor que estamos indicando más el número de grupo que corresponda en el caso de cada uno de ustedes, elevado al cuadrado. Por lo tanto, cada grupo necesariamente va a tener un valor distinto de carga de rotura. Insisto, la carga de rotura, el valor que les damos, más el número de grupo elevado al cuadrado.
Y acá están las probetas, la P3B, la P5A y así sucesivamente. Están mezcladas. Ustedes deberán ordenarlo por muestras y a las muestras a su vez ordenarlas cronológicamente. Bien, con esos resultados completar una planilla similar a esta. Bueno, ¿cómo llenarla? Ustedes van a encontrar ahí, tendrán que ir viendo cómo completarla. El número de muestra, dentro de esa muestra, cuál es la probeta que forma parte de esa muestra, la fecha de moldeo. Bueno, ahí establezcan ustedes una fecha de moldeo establecida, una fecha de rotura establecida, que le dé, por ejemplo, una edad de diseño de 28 días. La geometría de la probeta, diámetro, altura. Ustedes me van a decir, bueno, el peso, no lo conozco el peso. No, pero establezcamos el que ustedes quieran, un peso unitario del hormigón fresco, trabajen con el peso unitario que cada grupo obtuvo en su proceso de dosificación. Conociendo ese peso unitario y multiplicándolo por el volumen, van a obtener el peso de esa probeta, para que ustedes sepan cuánto pesa más o menos una probeta chica. Bueno, acá está la carga de rotura, que es ese número fijo que les dimos, más el número de grupo al cuadrado, les da la carga de rotura de cada una de las probetas. Con esa carga de rotura, obtengan la resistencia individual de cada probeta, van a obtener una resistencia promedio y ver si ese ensayo es válido a partir de saber si esa resistencia individual, los extremos de resistencia individual respecto de la promedio, está dentro del límite establecido para ser considerado un ensayo aceptable. Bien. Y por último, como han obtenido ya los ensayos de las resistencias promedio de estas muestras, podrán, en tanto y en cuanto sean válidos estos ensayos individuales, a partir de esta evaluación, podrán determinar esto que ustedes van a investigar cómo se tiene que llevar a cabo. Pero esa determinación, para esta determinación, van a tener que hacer uso de estas resistencias promedio, siempre que cumplan esta condición que hemos indicado. Bien, eso sería la actividad que tienen que llevar a cabo. ¿Alguna cuestión que quieran que aclaremos? Sí, profe, yo tenía una duda acerca del trabajo práctico. No entendí la diferencia entre I y N. Bien, acá. Esta N te va a representar a vos el número de la muestra. Acá hay más de una muestra. ¿Sí? Sí. Y la I te va a representar cuál es la identificación de la probeta que forma parte de esa muestra. Vos fijate acá que tenés P3B, ¿sí? Estamos hablando que es la probeta de la muestra 3, pero es la probeta B. Por acá encontrarás Claro. la que forma parte de esa muestra, pero que es la probeta A. Claro, claro. Sí, ya entendí. Bien. Muchas Bueno, gracias. ¿alguna otra aclaración? La Profe, diferencia del porcentaje, ¿cuánto tiene que ser más o menos? Bueno, eso es motivo de esto que está acá, fíjense. De este punto. Lo cual implica esto. Sí. profe, en la carga de rotura, en el cuadro, dice fijo más número de grupo, kilonewton, que Ese sería, sería el dato del número que nos da la muestra, sí, más tu más número de grupo al grupo cuadrado, al cuadrado. y ese resultado final está expresado en kilonewton. Bien. Otra consulta, el ítem 1 de la actividad 2
es como a modo de ejemplo, me está Sí. presentando el problema. Sí, este sí. Ah, bien, bien. Es para una orientación de ustedes de lo que estamos haciendo. También el ítem 2, que dice las probetas cilíndricas Sí, normalizadas. Bien. tal cual. Entonces, Y también, de ese tamaño de probetas saco el peso de cada y una. no solo el peso, sino que otro dato relevante. Sí. ¿Sí? El diámetro y la altura la saco en función del tamaño de la probeta Que te y lo el estoy dando peso. acá. Claro, Con esto, el volumen. Y con esto, sí. otra dimensión. Estamos hablando ya no en volumen, sino en el plano, o sea, el área. Ah, sí. Bien. El área. Que el área la utilizo para saber la resistencia. Positivo. Profe, ¿me escuchó? ¿Sí? 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 Ah, bien. Positivo. Ah, bien. Profe, ¿y el formulario lo van a mandar ahora? Positivo. No, 5:30 enviamos el formulario. Ah, es temprano todavía. Sí. Bien. Por eso digo, ¿tiene alguna otra inquietud? Aprovechemos. Y si no, pasamos un aviso parroquial más enseguida. Un momento, Marcelo, para los chicos que están haciendo esta actividad de forma individual, que tomen como número de grupo el número de actividad que estaban llevando adelante. La actividad 1, la actividad 2, la actividad 3, 4 y 5. Bien. Bien, escucharon entonces, se está en 10 minutos, esto se corta, entonces antes de ello quiero pasar un aviso, pero bueno, la idea es que cada grupo, bueno, obtenga sus resultados y en consecuencia sus conclusiones. Ya dijo, entonces tomen nota aquellos que están trabajando de manera individual de lo que acaba de decir la ingeniera respecto de qué número tienen que considerar. Y la entrega de esta actividad es para la semana que viene. Bien. Entonces vamos a aprovechar. ¿Ya está entonces con alguna otra inquietud o duda respecto a esto? No. Bien. Para la semana que viene, ¿por qué? Esperen que... ¿Ven ahí en pantalla? Sí, se ve, profe. Sí, profe. ¿Qué ven? Academia Mapei. Azul. Bien, bueno, perfecto. Bueno, la semana que viene nosotros hemos reprogramado una actividad que antes de toda esta cuarentena y que iba a ser presencial, iba a estar dada de forma más cercana a la clase de aditivos. Bien, como por toda esta circunstancia eso no se pudo dar, hemos logrado coordinar con la gente de Mapei para que nos haga este curso de capacitación, ya no presencial, sino que de manera virtual, y eso va a ser llevado a cabo el miércoles que viene, miércoles 6 de mayo, en el mismo horario. Y bueno, ahí tenemos entonces los contenidos de esa capacitación, y que del mismo modo, con este carácter virtual que estamos llevando a cabo, ¿sí? Al final de la presentación, por ahí establezcamos algún cuestionario que tenga que ver con los contenidos de la presentación. ¿Mm? Que no solo nos va a servir para reforzar
aquello que vimos en la presentación, sino que también, como tiene un carácter de capacitación, por ahí estemos, diríamos, sujetos a una instrucción mucho más rica de aquella que pudimos dar nosotros cuando vimos aditivos. Por lo tanto, bueno, ¿a qué me refiero con esto? Es una clase más de lo que tenemos previsto. En consecuencia, solicitamos que estén de vuelta conectados, porque al final de la misma, en torno de esta clase que estaba en la planificación, estaba planificado, llevaremos a cabo, como les digo, algún cuestionario tal como lo que hemos venido llevando a cabo. Van a ver que en este cuestionario que vamos a enviar en un rato, por única vez vamos a pedir el número de teléfono de ustedes, porque nos solicita la gente de Mapei el número de teléfono y el correo, aparte de sus nombres y apellidos. Porque a partir de vía correo y tal vez vía telefónica, les llegue el enlace para poder conectarnos el día miércoles, que va a ser a través de esta plataforma. Por lo tanto, les pedimos en este cuestionario que coloquen convenientemente el número de teléfono con su código de área, todo lo que corresponda. O sea, hay que descargarla al igual que Zoom. No sé esa si hay, para mí plataforma. que no hay que descargar, sino que es como otra de las tantas plataformas. ¿Cómo se llama, Carolina, la otra plataforma esa que...? Hemos estado haciendo varios webinars y todas usan plataformas distintas, Google Meet, GoToMeeting, GoToWebinar, así que esta no la conocemos, así que bueno, esperamos que nos manden un mail y que nos indiquen cómo conectarnos a esta clase. Seguramente entiendo que no es una plataforma que haya que descargar nada, sino que al momento de que nos llegue a nosotros la invitación, al cliquear, ya nos conectaremos, y en tal caso se baja un ejecutable, pero que es circunstancial para podernos conectar vía web, pero no necesariamente bajar una aplicación. Claro, y tampoco requiere, o sea, un registro, no es, debe ser más sencillo que con Zoom. Pero sí recuerden que respecto a esta actividad, para formar parte de la carpeta de trabajos prácticos tienen que realizar un informe. Eso está colocado en la planilla de control de los trabajos prácticos. Así que bueno, tomen nota y después, bueno, deben presentar un informe breve. Claro, la única diferencia es que no nos van a escuchar a nosotros, sino que nos vamos a escuchar al capacitador de Mapei. Y la otra particularidad es que nosotros no vamos a tener la presentación que ellos van a dar. Con lo cual van a tener que tomar nota, como dice la ingeniera, para poder realizar después ese informe. Porque distinto es de las demás presentaciones de la cátedra que después ustedes cuentan con ella. Pero en este caso no es nuestra, así que no vamos a tener esa presentación, a pasárselas. Profe, ¿y de dónde son estos? ¿De Mapei? Mapei, bueno, Mapei es una empresa, ya en la presentación vamos a ver, una empresa internacional italiana, pero que bueno, tienen centros de distribución acá en Mendoza y su planta principal en Buenos Aires está en Escobar. Bien, quedan pocos minutos para que se corte, no tengo problema yo en reconectar, pero no sé si se amerita. Por eso, si tienen alguna otra inquietud, o nos reconectamos, estamos a disposición de ustedes saben que hasta las 17:30 estamos disponibles. Profe. Hagamos una cosa, esperen, nos desconectamos y volvemos a conectar porque va a quedar a mitad de camino la consulta.